vamos a hablar, cantábamos hace rato el poderoso de Israel. Amén. La Biblia nos narra, nos cuenta de muchos prodigios que ha hecho el Señor con el pueblo de Israel. Amén. Creo que todos conocemos por historia, en algún momento nos han leído, nos han contado. Y esta mañana vamos a tocar uno de esos puntos. El título de esta prédica es Fíate de Jehová. Creo que todos los que estamos aquí confiamos en un Dios poderoso. Amén. ¿Sí? Si no, creo que no estuviéramos aquí. ¿No ven? Amén. Vamos con la siguiente, por favor. Dice, Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Este versículo es confrontante, porque dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, ¿verdad? Muchas veces ante situaciones decimos, no, yo pienso que está correcto, yo digo que está bien, yo estoy de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero dice, pero Jehová pesa los corazones. Dice la palabra que el Señor escudriña nuestros corazones hasta lo más profundo, que nosotros podemos tal vez engañar al hombre, pero quien ve realmente es Dios. Amén. Vamos a ir viendo por qué empezamos con este versículo. Hay un punto donde el pueblo de Israel está tras victoria, aquí gana las guerras, las batallas, porque el Señor está delante de ellos. Pero hay un punto donde ellos se estancan y vamos a ver el por qué. ¿Sí? La siguiente, por favor. Vamos a ver Josué. ¿Saben quién es Josué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es Josué? ¿Sí? Hemos escuchado. Sí. Muy bien. Bien. Muchas veces hemos escuchado hablar de Josué. Es como que el discípulo de Moisés, más o menos. Moisés muere y quien queda a cargo es Josué. ¿Sí? Dice Josué escogido por Dios. Josué 1:2-5 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú, todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Leamos todos el 5, por favor. 2, 3. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En este punto de la historia, Moisés ya muere y el Señor lo levanta a Josué y le dice: levántate, yo voy a estar contigo, yo te voy a entregar lo que a Moisés le he prometido, etcétera, etcétera. Le da una promesa, dice: nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente, dice, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios le da una promesa a Josué y le dice: voy a estar contigo siempre, nadie va a poder levantarse contra ti. La siguiente, por favor. Hasta este punto dice, Josué vivió el poder de Dios. Todos los que estamos en este lugar hemos vivido el poder de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Somos testigos de que tenemos un Dios poderoso, ya sea en nuestra familia, en el trabajo, en muchos lugares, ¿verdad? Acá dice, Josué vio cuando el mar rojo se abrió. Eso está en eso, todos sabemos eso, ¿verdad? Dice, vio la columna de fuego por las noches y la columna de fuego durante la trayectoria en el desierto. Cuando ellos estaban en el desierto, Jehová los sustentaba, les mandaba maná. En la noche estaba la columna de fuego, en el día la nube que les daba sombra. ¿Recuerdan? En todo momento Jehová estaba con ellos. Él cumple su palabra y dice: no te desampararé, y Él estuvo con él todo el tiempo. Dice, comió maná del cielo, dirigió la batalla de Refidim contra Amalek. ¿Recuerdan esa historia? ¿Sí? ¿No? Vamos a estudiar otro día. Pero en este punto, pues Jehová entrega la victoria. Hay la batalla y pues obviamente el pueblo de Israel sale vencedor. Dice, Dios le hablaba directamente a Josué. Era como que Dios le daba las directrices a Josué directamente. Había una relación muy íntima entre Josué y Dios.
Dice, pasaron el río Jordán en seco. Todos hablaban de lo que sucedía. En ese entonces el pueblo de Israel era como que muy popular, si quieren, porque todos hablaban de lo que acontecía, que Dios estaba con ellos y ganaban y andaban de victoria en victoria, que el Señor los sustentaba, etcétera, etcétera. Dice, toma de Jericó y las murallas. Creo que todos hemos escuchado en algún punto cuando Israel está ante Jericó. ¿Y recuerdan cómo fue la batalla? ¿Sí? Jehová va y les dice, van a ir a tomar la tierra, van a ir a dar 7 vueltas, si no me equivoco, van a ir con cánticos. ¿Y qué ocurre? Los muros se caen y empieza la batalla y ellos ganan, ¿verdad? Entonces, Josué había vivido de tal manera el poder de Dios que era como que Josué y Dios andaban de la mano, o sea, tenían una relación tan íntima. Pero ¿qué sucede? Llega un punto en la vida de Josué, gracias, llega un punto en la vida de Josué que podemos interpretar de varias formas. Tal vez se confió, tal vez hizo caso al hombre y no a Dios. Podemos dar miles de interpretaciones, pero el punto está en que llega un punto en la vida de Josué que la promesa que Dios le da es como que le pone un freno. Vamos a ver la siguiente, por favor. La siguiente. ¿No es siguiente? Amén. Si me puedes prestar para leer, por favor. Gracias. Si lo sugieres me pueden... ¿Ya está? Ah, ya, súper. Igual si lo sugieres me pueden ayudar con Biblias para aquellos hermanos que no tienen, por si acaso. Gracias. Dice, Josué 7:2-9, dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. La ley te decía antes que todo varón a partir de los 20 años tenía que ir a la guerra. ¿Sí? Eso decía la ley. Entonces aquí vemos que cuando van y reconocen la tierra, vuelven a Josué y le dicen, no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. Dice, no fatigues a todo el pueblo. ¿Dónde estoy? A todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. El pueblo de Jai era miniatura. Entonces, si se habían enfrentado a Jericó y habían tenido la victoria, era como que Jai, para nada, o sea, era como que por aquí pasó, dice, ¿no es cierto? No fatigues a todo el pueblo, pues manda unos 2,000-3,000 hombres que van a vencer, ¿verdad? ¿Qué dice más abajo? Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. ¿Pueden imaginarse? Josué hace caso, dice, ok, que suban 3,000, 2,000 hombres, pues en total es un pueblo pequeño, entonces vamos a ganar. Ellos estaban seguros de que iban a adquirir la victoria. ¿Qué pasa? Y subieron los del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron. ¿Qué le había dicho Jehová a Josué al principio? Nadie te podrá hacer frente. ¿Y qué pasó aquí? Sí, hicieron frente. Se escaparon. ¿Por qué? Ahí está lo terrible, lo que hace rato les decía, ¿no? Muchas veces frenamos lo que el Señor nos promete. ¿Por qué? ¿Qué había pasado aquí? La ley decía que todo varón mayor de 20 años tenía que ir a la guerra. Y aquí nos da a entender y nos dice, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000. No se fatiguen todos. ¿Qué pasa? Josué desobedece. Josué no cumple. Dios y Josué hacen un pacto. Dice, yo te haré frente, yo estaré contigo, como estuve con Moisés, voy a estar contigo.
Ok, perfecto. Pero llega este punto donde llegan ante Jai y son derrotados. Dice, huyen delante de los de Jai. Vamos a ver qué pasa después. Una siguiente, por favor. Dice, versículos 5 y 9. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Obviamente, o sea, estaban de victoria en victoria, tras victoria en victoria. Llega un punto donde era un pueblo mínimo, los derrotan. Van y los matan. Obviamente el pueblo se desfalleció, se contristó, estaba súper triste. Dice, su corazón fue como agua. Gracias. Fluctuante, ¿verdad? Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en la tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Antes, cuando pasaba este tipo de tragedia, digamos, se acostumbraba como que era símbolo de tristeza, de luto, digamos, ¿no es cierto? Entonces dice, rasgó sus vestiduras y se postró sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Dijo, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Pueden? O sea, imagínense el grado de dolor que podía sentir Josué. Estaba cegado totalmente. Le dije, ojalá no hubiéramos pasado al otro lado. ¿Por qué nos has hecho pasar si nos has entregado a las manos de los amorreos? ¿Por qué? Todavía Josué se molesta, hay mucho dolor en su corazón y dice como que, Señor, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Siendo que Josué había palpado el poder de Dios cerca. Había visto todas las maravillas de Dios. Él guió a todo el pueblo, como que de la mano de Dios. Y llega a este punto y le reclama a Dios y le dice, ¿por qué? Ojalá no hubiéramos pasado al otro lado, ojalá. Dice, ay Señor, ¿por qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Es como que todos hablaban del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Hace rato veíamos dentro de los puntos, todos hablaban del pueblo de Israel, que estaban de victoria en victoria, que etcétera, etcétera. Y aquí Josué es como que, ¿y ahora qué vas a hacer? Es como que dice, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces como que ya no eran más populares tampoco, digamos, ¿verdad? Era como que ya todo fue finiquito, ¿verdad? O sea, era tal el dolor de Josué y del pueblo. Pero, ¿por qué creen? Llega un punto en nuestras vidas, amados hermanos, que sí, vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria. El Señor nos da, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, ok, amén, Señor, lo hacemos. Pero llega un punto en nuestras vidas donde ya, es como que no nos olvidamos de nuestro Creador, pero sí vale más nuestra opinión. Josué hizo caso y dijo, sí, que vayan 3,000 hombres, ¿por qué no? Sino que la ley decía otra cosa. Era como que todo el pueblo, era todos juntos, unánimes, juntos en la lucha, decimos, todos. Pero Josué no hizo caso, dijo, que vayan unos 3,000, así no fatigamos a todos, ¿verdad? Hubo consecuencias fatales. Era como que hasta en su orgullo, ¿no ve? Claro, hemos ganado Jericó, que no sé qué, ok, llegamos a Jai y somos derrotados. Hasta en su orgullo, ¿no ve? Lo hieren. Y aquí le dice, y ahora es como que ya no vamos a ser tan populares, Señor, ¿qué vas a hacer? Le dice todavía, ¿verdad?
Entonces, amados hermanos, creo que en algún punto de nuestra vida nos ha pasado, y ojalá si no nos ha pasado no nos pase. Como decía un principio el versículo, que todo hombre es sabio en su propia opinión. El Señor muchas veces te da las directrices, te dice vas a ir por este lado, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, ok, perfecto. Pero llega un punto donde estamos delante de la situación y es como que creo que va a ser mejor esto. No consultó a Dios. Él podía decir, vamos a orar, vamos a consultar a Dios, vamos a preguntarle a ver qué nos dice. No consulta, directamente decide. Siendo que a un principio Jehová le dice, voy a estar contigo todos los días de tu vida y nadie te hará frente, le dijo. ¿Verdad? ¿Quién rompe el pacto? Josué. Y si se dan cuenta, Josué estaba delante, era como que el discípulo de Moisés, y estaba delante de todo el pueblo. Y miren cómo la decisión de un hombre afectó todo. Vinieron los espías, sí, ok, pero en Josué estaba la decisión de hacerlo o no hacerlo. Josué podía decir, no, tenemos que ir todos, aunque sea un pueblo pequeño, por ejemplo. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma forma. No, ¿para qué? No me voy a evitar la fatiga, como decía Jaime el cartero, ¿sí? Jaime el chavo, ¿sí? ¿Verdad? Hay que evitar la fatiga, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo una pequeña decisión acarrea una consecuencia tan fatal? Vamos con la siguiente, por favor. Dice la conquista de Jai. Vamos, la siguiente, por favor. Josué 8, 1 al 3. Dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, dice, mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Qué pasa? Es como que Josué ya está súper triste ya, Señor, y va y le reclama y todo, pero ¿qué pasa en este punto? Vuelve a hablar Dios con Josué y le dice, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra. Entonces, ¿qué pasa? Es como que Josué vuelve en sí y es como que se arrepiente y dice, ya, o sea, como que, Señor, perdón, digamos. Dios le vuelve a hablar y le dice, ¿por qué? No temas, estoy contigo. No desmayes. Dice, levántate y sube a Jai. Dice, mira, yo te he entregado, dice, yo te he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Es como que el Señor nunca iba a romper su pacto si es que Josué no se desviaba un poquito. Si Josué hubiera consultado, si Josué hubiera, qué sé yo, hubiera hecho caso de lo que tenía que hacer, en ningún momento hubieran pasado por esta situación. Pero más adelante se arrepiente y dice, Dios le vuelve a hablar y le dice, no temas, no desmayes, levántate, que yo te he entregado. Es como que le entrega la victoria, ¿sí? Dice, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Como que ya le da las directrices, como que ya le explica otra vez cómo tiene que ser la situación. Pero ¿cuál es el punto, amados hermanos? Que muchas veces nosotros cometemos el error de no consultar las cosas a Dios. Hacemos las cosas porque creemos saber, sí, yo conozco la palabra, sé que Dios me ama, sé que Dios está conmigo. Tenemos 3,000 no sé cuántas promesas. ¿Alguien sabe? ¿3,000? ¿3,500? Sí, bien, hermana mía. ¿Verdad? Amén. Entonces, y el Señor cumple, es un Dios de pactos, dice. Amén. Cumple su palabra. ¿Quién retrasa bendición? Nosotros. ¿Quién frena? Josué frenó la victoria. Entonces, amados hermanos, muchas veces, si no es todas las veces, porque veía el día de ayer
en internet, veía varias preguntas que decían: ¿por qué hay tanta maldad si hay un Dios poderoso? ¿Por qué hay tanta hambre si hay un Dios proveedor? Y un montón de cosas que muchas veces, si nosotros no estamos bien fundamentados, puede hacer que nos tambalee un poco. Pero nosotros somos testigos del poder de Dios. Nosotros somos fieles testigos, porque el hecho que todos estemos aquí reunidos, ¿por qué? Porque Dios así lo permitió, porque nos ama, porque es un Dios de misericordia, y podemos decir un montón de cosas más de Dios, ¿verdad? Nosotros, el ver a nuestra familia con vida ya es un milagro. Amén. El que nosotros hayamos despertado y estemos aquí es un milagro de parte de Dios. No es que tú eres autosuficiente y tú solito puedes despertar, eso es mentira. Nosotros no somos capaces ni de despertar solitos, Dios lo permite. Entonces, amados hermanos, cuidemos. Josué acarrió semejantes consecuencias para todo el pueblo de Israel. ¿Quién estaba a cargo? Josué. Él estaba a cargo. Dios le dice: mi siervo Moisés se ha muerto, ahora tú levántate, tú vas a guiar al pueblo. Perfecto. Entonces, nosotros, amados hermanos, somos el pueblo de Dios, pueblo escogido, dice la palabra. Somos reyes y sacerdotes a partir de su venida, dice la palabra. Amén. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra responsabilidad como reyes y sacerdotes, como ungidos de Dios? Escuchar la voz de Dios. En la palabra te dice, por ejemplo, no matarás. Pero cuando discutimos con nuestro hermano, ¿qué estamos haciendo? Dice que cuando nosotros estamos en contienda, nuestras manos se manchan de sangre. Somos homicidas, dice la palabra. Entonces estamos infringiendo. Cuando el Señor te dice: no mentirás, y cuando vives una vida en apariencia no estás mintiendo, estás mintiendo. Por lo tanto, estás infringiendo la ley. Entonces, amados hermanos, muchas veces, como les digo, y si no es todas las veces, primero está nuestra sabiduría. El Señor ha permitido que nosotros seamos personas inteligentes, que tengamos una carrera, que tengamos formación. Perfecto, el Señor lo ha permitido, estoy de acuerdo. Pero tenemos un papá. ¿Qué pasa cuando salimos sin permiso de casa? Reprenda de los papás. ¿No ve? ¿Dónde estabas? ¿Por qué? ¿Con qué permiso? El Señor es nuestro papá, de igual forma lo hace. Es como que: ¿dónde estabas? Yo te he llamado, ¿qué hiciste? Castigo. Dios es un Dios de amor. Chancletas, no sé si han visto el video del Día de la Madre. Chancletas, ¿sí? Amados hermanos, es normal como seres humanos que caigamos en esto. Vemos la circunstancia y optamos por la situación más fácil. Era fácil que 2 o 3 mil hombres vayan y los maten a todos. Eran súper chiquis. Era lo más lógico que podía pasar. ¿Y qué pasó? Se fueron derrotados. Entonces es como que: Josué, ¿por qué, Señor? ¿Por qué has permitido? ¿Por qué, si tú me has prometido? Si tú, ¿por qué? ¿Por qué desobedeció? Muchas veces nosotros desobedecemos y preguntamos ¿por qué? La pregunta es: ¿para qué, Señor, me estás haciendo pasar esto? Amén. Entonces, ¿ustedes creen que si Josué y todo el pueblo de Israel no hubiera pasado esto, hubieran aprendido la lección? No hubieran aprendido la lección. Hubieran seguido caminando bajo su propia prudencia. Más abajo da a entender un poquito que también les importaba el qué dirán, porque eran medio populares entonces, ¿no ve? Porque dice: ¿y ahora qué vas a hacer? Señor, ya tu nombre no va a ser exaltado. Muchas veces a nosotros también nos gusta, ¿no ve? Ay, el hermano Marco, qué capo, qué bien que toca violín. Muchas veces somos así. Es, qué sé yo, es el ego normal de un ser humano, digamos, ¿sí? Entonces, amados hermanos,
si nuestra vida no está en torno a lo que dice Jehová y lo que es Jehová, estamos perdidos. Todo lo que hacemos es vano. Amén. Entonces, el Señor es fiel y su misericordia es para siempre, dice la palabra. Después, ¿qué pasa? Lo restituye. Lo dice Josué: levántate, no temas, no desmayes. Es como que Josué se rasga las vestiduras, se entristece, se postra y le dice: ¿por qué, Señor? ¿Qué situación estamos viendo ahí? Desaliento. No hay confianza, porque el Señor le había dicho: nadie te podrá hacer frente, yo voy a estar contigo. Entonces llega ese punto como que se postra Josué y le dice: ¿por qué, Señor? ¿Qué actitudes vemos ahí? Que no había confianza, se había olvidado de lo que Dios había prometido. Entonces, somos igual. Por ejemplo, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Sí, yo creo, Señor, que yo y mi casa te vamos a servir eternamente hasta que tú vengas. Amén. Pero ¿qué pasa cuando la situación la vemos media negra, medio que está tardando un poco, medio que nos desalentamos? Decimos: no, Señor, pero tú me has prometido, pero ¿por qué? Y empezamos a desalentarnos. ¿Qué significa? Falta de fe, tal vez. ¿Qué más? Es como que entra un momento en nuestra vida donde nos olvidamos que tenemos 3,000 y no sé cuántas promesas en la palabra y que todas es para nosotros. Y nos olvidamos. Veíamos en el estudio que el enemigo viene a bloquear nuestro entendimiento, a cegar nuestro entendimiento. Entonces nosotros, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, decidimos ser hijos suyos, es como que esa venda se cae. ¿Y quién se vuelve a poner la venda? Solito, sin invitación, agarramos otra vez, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender a vivir una vida en santidad. ¿Qué significa santidad? Apartado, obediencia, santo. Una pastora dio una definición de santidad que yo la verdad me quedé con eso. Dice que la santidad es la suma de pequeños detalles, pero nunca es un pequeño detalle. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es como que ella ponía el ejemplo y decía, qué sé yo, era tan detallista esta pastora porque hablaba hasta del uso del papel higiénico. Decía: si tu cuarto está desordenado, no vives en santidad, porque es el reflejo de lo que tú eres. Entonces era como que wow, y si uno se pone a pensar, es como que es real. Es el reflejo de lo que tú eres, decía. Entonces, amados hermanos, Josué tenía una relación tan íntima con Dios, como les decía, era como que iban de la mano, ¿verdad? Era como que Dios le hablaba directamente a Josué, le decía: no, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, etcétera, etcétera. Y Josué lo hacía, hasta que llega un punto donde pesa más la opinión de él, de los espías. ¿Recuerdan cuando Josué y Caleb vuelven? ¿Sí? Les dicen: a esa tierra nos los comeremos como a pan. Solamente eran 2, y entre esos estaba Josué. Entre esos espías, entre los 2 espías vuelven los 12, solo 2 dijeron: no, en esa tierra fluye leche y miel y nos los comeremos como a pan. Y el resto dijeron: no, que hay gigantes, que no vamos a poder con ellos. Y entre esos 2 espías, ¿quién estaba? Josué y Caleb. Josué, ¿verdad? Y llega a este punto donde Josué está enfrentando a Jai y pierde. Es como que un tanto ilógico, ¿no? Como tú, Josué. Es lo mismo con nosotros. ¿Cómo tú, hermana Jael, estás otra vez? ¿Cómo tú, hermana Dania? ¿Cómo? Si todos nosotros somos fieles testigos del poder de Dios. El Señor nos habla de manera audible, visiones, en la palabra, a través de el pastor, nuestros líderes, etc. Tenemos vestimenta, tenemos comida. Creo que podríamos enumerar un montón de cosas y nos lleva a que Dios está con nosotros. Llega el momento de la prueba y es ahí donde es como que, ¿por qué? ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Amados hermanos, después
acá dice, ¿dónde me he quedado? Aquí. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Dice, y escogió Josué 30,000, ¿dónde estoy? 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Una siguientita más, por favor. Ya, ahí vamos a quedar. Entonces, amados hermanos, después de todo lo que pasa, que Josué se rasga las vestiduras, le dice, Dios, ¿por qué a mí? Que no sé qué. Es como que Dios le vuelve a decir, no temas, levántate. Entonces, la fe es acción, ¿sí? ¿Sí? Es acción. ¿Cómo yo demuestro que tengo fe? ¿Con obras? ¿Sí? A ver, vamos a estancarnos un poquito en lo que es la fe. Estoy de acuerdo. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe es igual lo mismo. Pero hemos aprendido en el discipulado, ¿verdad? Voy a dichar a los que han llevado discipulado. Hay muchos, ¿qué se les dice? Fotografías tal vez en Facebook que hacen referencia a esta situación de la fe y las obras, ¿no es cierto? Es como que hay una persona que tiene frío, yo voy y le doy mi chamarra, ok, la persona está siendo súper empática, está demostrando que las obras, qué sé yo. Veíamos a un principio que el Señor pesa los corazones, ¿verdad? Entonces hay una fotografía que me gustó mucho, que es un señor que buscaba muchas cámaras para que lo vean a él, y él estaba dando el saco a una persona pobre. ¿Qué nos da a entender esta imagen? Vanagloria, ¿no es cierto? Es como que miren lo que estoy haciendo, miren aquí, la que está atrás, mira lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces la palabra te dice, la fe sin obras es muerta, pero nadie es salvo por sus obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, si la fe son obras, si es una acción, ¿cuál tendría? Aquí Josué demuestra que otra vez como que vuelve a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque va y se enfrenta. Si el Señor, qué sé yo, estás en una prueba y desfalleces y dices, Señor, ¿por qué a mí? Que no sé qué. El Señor viene y te dice, levántate, no temas y desmayes porque yo estoy aquí. Levántate y ve y enfrenta. Puede ser la falta de perdón, puede ser la mentira, puede ser, qué sé yo, tantas cosas. El Señor nos va a llevar a enfrentar esa situación. No es que yo esté restaurada, que el Señor ha restaurado, me ha cambiado, me ha limpiado, me ha liberado, ok, sin enfrentar. Eso no sucede. Aquí los manda a enfrentar de nuevo. ¿Se imaginan el corazón de Josué como que, pero me han derrotado y tengo que volver a ir a enfrentarme? ¿Por qué? El Señor va a hacer que nosotros nos enfrentemos. ¿Para qué? Para que haya victoria. Si no, no existiría victoria. Si no, no hubiera. Si no hay lucha, no hay victoria. Si nosotros no enfrentamos nuestro pecado, nuestro temor, si no nos enfrentamos contra aquello que frena nuestra bendición, nuestra promesa, etcétera, etcétera, no va a haber victoria. Es necesario que nosotros nos enfrentemos. Por ejemplo, me cuesta perdonar, Señor, tú sabes que me cuesta perdonar, que sí. Ok, levántate, ve y pide perdón. Pero ¿por qué no puedo? Es ahí donde el Señor te enfrenta. ¿Por qué? Porque tienes que hallar victoria, no hay más. En tu área débil. Es como que aquí en este punto Josué, yo me imagino, yo en el lugar de Josué, de verdad le hubiera preguntado al Señor, ¿por qué otra vez si me han derrotado? Y creo que no fuera la única que haría esa pregunta. ¿Por qué? Porque, o sea, le hicieron pasar a Josué el oso de su vida, ¿no ve? O sea, ya de victoria en victoria los derrotan, y semejante pueblo. Creo que no hubiera sido tan importante esta derrota. Por ejemplo, si hubiera sido Jericó, que era así un pueblo súper grande y difícil de derrotar, yo creo que no hubiera sido tan fuerte
la tristeza de Josué, porque al final hubiera tenido un pretexto y hubiera dicho, no, es que son muy fuertes, o tenemos que fortalecer el ejército, qué sé yo. Pero era un pueblo chiquitito, y no fue todo el pueblo de Israel, justamente por eso, porque era un pueblo chiquitito, era fácil de vencer. ¿Qué pretexto podía poner Josué? Ninguno. No podía decirle al Señor, Señor, es que eran muy grandes, o eran muy fuertes, o nos han tomado el pelo. No podía. ¿Por qué? Porque antes de las guerras, ¿qué generalmente se hacía? Se iba y se estudiaba la tierra, ¿no ve? Iba y era como que mandaban espías, ¿no es cierto? Iban a ver, estudiaban a sus enemigos, ¿no es cierto? Si eran grandes, chiquitos, fuertes, muchos, poquitos, iban a estudiar, no era que se lanzaban así nomás por así. Entonces Josué ya había hecho un estudio previo del pueblo de Jai. ¿Y cuál era el resultado del estudio? Que son pocos, vamos a ganar, que son papitos o bichinas, no pasa nada. Van y pierden. ¿Qué pretexto iba a poner Josué? Ninguno. Y es así lo mismo con nosotros. Delante de Dios no podemos poner pretextos, porque el Señor es claro con nosotros. Nos dice, yo te amo, te he entregado la vida eterna y tienes que ser obediente. No eres obediente, tienes el otro camino. No hay más. Son dos caminos, el bueno, el bien y el mal. Listo, no hay más, no hay medias tintas, dice la palabra, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Nosotros no podemos dar ningún pretexto concreto, si quieren, al Señor, porque no existe. El Señor nos dice, no temas, no desmayes, que yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Cuando Josué y el pueblo de Israel enfrentan esta pérdida, ¿Jehová no estaba con ellos? Estaba con ellos. Porque la promesa decía, todos los días de tu vida. Estaba con ellos. ¿Qué sucede? Josué no estaba con Jehová. Jehová estaba con Josué, pero Josué no estaba con Jehová. Era como que, no creo que se haya olvidado, pero muchas veces nosotros no nos olvidamos que hay un Dios poderoso. Está ahí, siempre cumple sus promesas, sí. Pero, ¿qué sucede? Cambiamos de prioridad. Cambiamos automáticamente así de prioridad. Entonces, amados hermanos, y hoy en día más que nada, es tan complicado el decirle, Señor, a ver, quiero comprarme un auto, Señor, ¿será que abres las puertas? Es bien complicado, aún por el ritmo de vida que podamos llevar. Vuelvo a decir, dice que el enemigo viene a cegar nuestro entendimiento. Muchas veces caminamos cegados por el enemigo. ¿Pero qué hacemos? Nada. Como el pastor Juan Carlos habla del síndrome de la rana, ¿recuerdan? ¿Sí? Cuando le pones a una ranita en agua caliente, ¿qué pasa? Brinca, porque está caliente. Pero si tú le pones a la ranita en agua tibia, en un agua tolerable, la ranita se acomoda y se queda y muere cocinada. Es lo mismo con nosotros. El ser humano tiene la capacidad de adaptación, ¿sí? En todo ámbito, por naturaleza. Entonces, ¿quién cambia eso? Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, es como que cambia nuestra naturaleza, volvemos a nacer, somos hechos de nuevo, dice la palabra. Es perfecto. Pero ¿qué pasa? Llega un punto donde entra el pecado. Habíamos aprendido que el Espíritu Santo es quien nos da convencimiento de pecado. Ok. El Espíritu viene, contrista mi corazón y me dice, ¿sabes qué, Andrea? Estás yendo por muy mal camino, endereza tus pasos. Y es como que ahí mi corazón se contrista y dice, Señor, perdón, que no sé qué. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros entramos en pecado, somos esclavos del pecado. Es como que nos ponen grilletes aquí, ¿sí? Es como que entramos en una lucha de que dejo el pecado y empezamos a luchar. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Por qué nuestro corazón a veces se vuelve duro? Porque nos acostumbramos, nos adaptamos al pecado y ya nos parece normal. El Espíritu sí te contradice, te contrista y te dice, Andrea, no estás haciendo las cosas bien, pero estoy cómoda, hallo mi zona de confort y voy muriendo lentamente.
Entonces, amados hermanos, por una simple decisión, por el decidir no consultar las cosas a papá, simplemente por eso, es tan simple y tan complicado a la vez, el que yo me encierre en mi cuarto y diga: Señor, hablemos, Señor, charlemos. Muchas veces en nuestra oración hacemos monólogos. Señor, gracias, te bendigo, te amo, listo. Y el Señor, pero, chao. Muchas veces hacemos monólogos de nuestra oración. No es malo. El Señor dice que le encanta escucharnos. Es como que el Señor, dice la palabra, que el Señor sabe lo que nosotros le vamos a pedir antes de que lo hagamos. Pero sí sabe para qué le vamos a pedir. Pero también dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Todo lo que tú me pidas yo te voy a dar conforme a la voluntad de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Entonces es como que al Señor le encanta escucharnos, pero es tan complicado hablar con Dios. No sé qué domingo les preguntaba y les decía: ¿qué haríamos si Jesús estuviera sentado aquí físicamente? Lloraríamos, nos postraríamos, que Señor te amo, que Señor... Pero el Señor está con nosotros todo el tiempo. ¿Por qué se nos va de la cabeza? Porque no lo vemos, pero si lo sentimos. Ahí está nuestra fe. Si no, nuestra fe pues fuera vana. Muchas veces necesitamos ver, ¿no es cierto? Yo la veo a la hermana Jaime, la veo al hermano Marco, los veo, pero el Señor no lo vemos, lo sentimos su amor, sentimos, qué sé yo. Pero para el ser humano a un principio esto es bien complicado, el amar a una persona que supuestamente no vemos, pero si tú ves al hermano de al lado, ahí está el Señor. Si ves a tu familia con vida, ahí está el Señor. Si ves la creación, ahí está el Señor, los pajaritos, absolutamente todo. Esta mañana en el devocional hablaban de bichitos, ¿no ves? De la hormiga, de la langosta, de la araña, que yo le tengo tanto miedo a la araña. Pero ahí está en la Biblia, está la araña. Entonces, habla de su creación. Aún de esos mini bichitos podemos sacar una enseñanza para nuestras vidas. Como el Señor es tan sabio. Amén. Pero amados hermanos, no nos dejemos confundir. Por una simple decisión tenemos consecuencias fatales. Y solo para nosotros, digo sería, ¿no? Que yo pague las consecuencias, ya. Consciente, merezco castigo, paliza, ya. Pero no, amados hermanos, no es solo para nosotros. Cabezas de hogar no es solo para nosotros. Ayudas idóneas no es solo para nosotros. Hijos queridos, amados, no es solo para nosotros. Dice la palabra que la maldad de los hombres visita hasta la tercera y cuarta generación. Estamos hablando de generaciones por una decisión mal tomada. ¿Josué pudo volver el tiempo atrás? No. ¿Pero qué pudo hacer? Se arrepintió. ¿Qué hizo Dios? Lo restituyó y le dijo: levántate y ahora ve con todos los hombres de guerra, ve y toma Jairo. ¿Qué pasó? Ganaron. ¿Por qué? Porque fueron con todos los hombres de guerra. Eso era parte de la orden de Dios. Pero fue que esta vez Josué otra vez estuvo con Jehová. Amén. Una decisión cambió la historia, hasta su popularidad se vino abajo. Una decisión. Nada más, bastó una. Habíamos hablado del pecado de Acán, muchos tienen conocimiento. Entró anatema. ¿Sí? ¿Recuerdan esa historia? Cuando van a Jericó y el Señor dice: no podrán tomar absolutamente nada de aquí, ni una piedra, nada. ¿Qué hace Acán? Va y toma un manto babilónico. Nadie sabía, era secreto. Pero para el Señor no hay secretos. Acarreó maldición. Entonces, amados hermanos, una decisión no basta más. No necesitamos más que una decisión mal tomada, sin consultar a Dios, sin obedecer a lo que Dios dice. Dios te dice: no tomes nada de esta tierra. De acá le dijo, una antes, por favor. Dice,
Entonces se levantaron Josué y toda la gente de la guerra para subir aquí. Y harás a Jai y a su rey como hiciste con Jericó y a su rey. Solo que de sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Cuando están delante de Jericó, les dicen no van a tomar absolutamente nada. Pero nada, ni una pluma, nada, no pueden tomar nada. ¿Qué hace Acán? Va y toma un manto babilónico. ¿Qué característica tenía el manto babilónico? Era llamativo. Sí, era bien llamativo, era como que precioso, era hermoso. Entonces, Acán ve, le llama la atención y ¡zas! Listo. ¿Acarreó maldición para él solito? No, para todo el pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, basta una sola decisión, no más. El decidir que nuestra propia opinión es más sabia que la opinión de Dios, listo, ya fuimos. Pero la misericordia de Dios es grande. Dice que es nueva cada día. Entonces yo me arrepiento, Josué se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Le entregó a Jai, a su rey y a todo. Y le dijo, de sus despojos van a tomar ustedes. Amados hermanos, es interesante cómo se mueve esto de la guerra. Como les decía, ellos antes de ir a la batalla, ¿qué hacían? Estudiaban la clase de tierra, estudiaban al enemigo. Nosotros sabemos quién es el enemigo, ¿verdad? Sabemos que el enemigo está derrotado. ¿Por qué le damos mayor poder e importancia? A alguien tenemos que echar la culpa, ¿no ve? He pecado el enemigo. A alguien tenemos que echar la culpa. Amados hermanos, es una decisión. Nada más que una decisión. Para que nuestra tercera y cuarta generación no acarree maldición. Es tan simple y tan complicado a la vez, pero es una decisión. Nada más. El decidir, yo hoy decido perdonar, yo hoy decido ser libre. Cantábamos, hay libertad en la casa de Dios. Tenemos libertad. ¿Cuándo no hay libertad? Cuando tenemos pecado. Pero decisión de quién es salir del pecado, nuestra decisión. Hablar de pecado es horrible, ¿no ves? Es como que entramos en pecado y ¡ay, Dios mío! ¿No es cierto? Es como que... Pero es real, o sea, el que tú mientas ya es pecado. El que tú te pelees con tu hermano ya es pecado. Entonces, somos pues presos del pecado. Entonces, ¿cuándo hay libertad? Cuando yo renuncio, me arrepiento y nunca más lo vuelvo a hacer. Ahí hay libertad. Dice, tengo libertad para danzar, para cantar, tengo libertad para un montón de cosas. Cuando nosotros venimos a alabar a Dios, dice que en medio de la alabanza se rompen cadenas, se caen muros y un montón de cosas. ¿Cuándo? Cuando venimos predispuestos a que el Señor haga algo en nosotros. Muchas veces el Señor te puede hacer libre, pero quien no se libera eres tú mismo, porque no renuncias. Es como que nos hemos acostumbrado a vivir así, con grilletes en las manos. Es como que normal. Entonces, amados hermanos, basta una decisión para acarrear bendición o maldición. Y no es tarde. Josué se arrepintió y el Señor lo restituyó y le entregó a Jai, entregó la tierra prometida y entregó muchas cosas en tanto hubo obediencia. Entonces, el día de hoy, amados hermanos, esa es nuestra tarea: tomar la decisión para arrepentirnos. Pero, ¿qué significa el arrepentimiento? Conversión, cambiar de dirección. Si yo digo, hoy me arrepiento, Señor, he mentido al pastor para que no me riña, pero perdóname, tú sabes, tú conoces mi corazón, ok, y mañana le vuelvo a mentir al pastor para que no me riña. ¿Será que me he arrepentido? No. La conversión es una sola. Yo me convierto a Cristo y no vuelvo atrás. Amén. Es una decisión tan complicada y tan sencilla a la vez. La siguiente, por favor. Dice,
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus... ¿Por qué mencionará huesos, no? ¿Alguien? ¿Por qué mencionará huesos, no? Estamos hablando hasta físicamente. Dice, porque será medicina a tu cuerpo. Dice, y refrigerio para tus huesos. ¿Por qué mencionará esto la palabra? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué? ¿Alguna vez he escuchado que hay algunas enfermedades que vienen por situaciones espirituales? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Sí? Es real, amados hermanos. Es completamente real. Es más, cuando uno está abatido espiritualmente, ¿qué reflejo da al resto? Llora, se enoja con todo el mundo, como si todo el mundo tuviera la culpa, pero nos enojamos con todo el mundo. ¿No ven? Reflejamos. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros nos fiamos bajo nuestra opinión, ¿cuál es el resultado? No muy bueno. ¿Y qué ocasiona en nosotros? Frustración, rabia. ¿Cómo estaba Josué? Dice, desgarró sus vestiduras y se postró al suelo. Estaba abatido, estaba triste, estaba enojado, estaba con un montón de emociones encontrados. Nos pasa igual. Entonces dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No dice en algunos, o no especifica qué caminos. Dice todos tus caminos. Incluirá la universidad, incluirá el colegio, incluirá el trabajo, incluirá la vida en casa, incluirá absolutamente todo. Dice en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Señor sabe que somos seres humanos que a veces metemos la pata y hasta el fondo, pero su misericordia es nueva cada día y el Señor nos ama y tiene misericordia. La palabra dice que el Señor es tardo para la ira. ¿Por qué será? ¿Nosotros somos tardos para la ira? No. ¿Lo ven? No. Es como que nuestros hijos nos hacen renegar, chancletazo. En la palabra dice que el Señor es tardo para la ira. ¿Por qué? Porque tiene misericordia de nosotros. Pero ¿por qué no dice la palabra que el Señor no tiene ira? Porque el Señor nos ama. Y necesitamos pues del chancletazo para aprender. Si Josué no hubiera pasado esta situación, jamás hubiera aprendido que si se sale de los preceptos de Dios, no le va bien. De igual forma somos nosotros. Si no recibimos el chancletazo, no nos damos cuenta que fuera de Dios no hay nada. Hay un versículo en Eclesiastés que dice que el Señor crea lo bueno y lo malo para que nosotros entendamos que fuera de Él no hay nada. Entonces, lo bueno y lo malo vienen de parte del Señor. ¿Para qué? Para que entendamos que fuera de Él no hay absolutamente nada. Entonces, amados hermanos, basta una decisión. Yo hoy decido seguir a Cristo. Yo hoy decido tomar mi cruz y seguir a Cristo. Amén. Todos hemos tomado esa decisión aquí. Amén. Amén. Por eso estamos aquí. Porque seguimos a un Dios todopoderoso y hemos tomado nuestra cruz. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? ¿Qué significa? Obedecer, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más significa el que yo agarro mi cruz y lo siga a Cristo? Renuncia. ¿Qué más? Morir a nosotros. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué hizo Jesús? Murió. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. El tomar nuestra cruz significa renunciar, el luchar. ¿Y acaso es fácil? A Jesús le es como que, sí, la cruz, qué liviana, no, imposible, no estaba así.
No es así el llevar nuestras cargas, el renunciar al pecado, el renunciar a nuestra zona de confort, a nuestra comodidad, porque la renuncia de pecado es renunciar a nuestra comodidad. Entonces, amados hermanos, eso significa. Hemos tomado esa decisión, perfecto, asumamos las cosas con las cuales conlleva esta decisión. El seguir a Cristo, el renunciar a tu pecado, el renunciar a tu yo, para que el Señor crezca en ti. Dice, hay una alabanza que dice, menguar para que crezcas tú. Hay una prédica que hace mucho tiempo el pastor Juan Carlos la dio, que titulaba El lobo blanco y el lobo negro, algo así titulaba, pero hablaba de estos dos lobos. ¿A qué lobo alimentas más? ¿Al blanco o al negro? Pastor, tiene que volver a dar esa prédica. Ya me estoy colgando. Amén. Entonces, amados hermanos, es una decisión. El tomar las decisiones siempre va a acarrear consecuencias buenas o malas. ¿Dónde está la madurez? En aceptar esas consecuencias. Yo tomo una decisión mala, pues seré consciente y asumiré la responsabilidad de mis decisiones. De igual forma, cuando tomo una decisión correcta. Creo que ahí es donde, cuando somos niños, no asumimos esa responsabilidad porque no alcanzamos un nivel de madurez. Entonces, el que yo le reclame a Dios será un signo de madurez. El que yo le diga, Señor, ¿por qué es como que me has puesto tranca? Tú te la has agarrado conmigo, ¿por qué tú no me quieres? Etcétera, etcétera. ¿Será que es un signo de madurez espiritual mía? No, porque al final, como les decía, el ser humano, alguien tiene que echar la culpa. O echarle la culpa a Dios, o echarle la culpa al enemigo, al esposo, capos, mi esposo. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. Desde un principio, ¿no ve? Entonces, amados hermanos, una decisión, no hay más. ¿Dios es un Dios radical? ¿Sí? ¿Es un Dios radical? Completamente radical. Dice la palabra que somos hechos a imagen y semejanza, que los pasos que tenemos que seguir son los pasos de Cristo. Entonces nosotros tendríamos que ser radicales en la toma de decisiones. Dice la palabra que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No hay un tal vez. Le metamos ahí, ¿no ve? Si es tal vez, tal vez. No hay tal, no dice eso. Es sí o no, no hay más. Entonces nos habla de una ¿cómo es? Eso de parte de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿hemos decidido seguir a Cristo? Amén. Todos hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Lo haremos como Dios manda. Sigamos a Cristo tomando nuestra cruz y adelante, en obediencia y santidad. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. ¿Es fácil tomar decisiones? No es fácil, ¿verdad? Pero, amados hermanos, el Señor nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. El Señor nos dice que nadie podrá hacernos frente, nadie. ¿Nos animamos a creer esta mañana en eso? ¿Amén? ¿Nos animamos a creer? Amén. Amén. Entonces hoy vamos a tomar la decisión de arrepentirnos. No sé si es griego, arameo, hebreo, no sé. Pero es metanoia, si no me equivoco, el arrepentimiento, ¿sí? Que significa literalmente conversión. Convertirnos. Josué se arrepintió, se convirtió y Jehová lo restituyó, lo levantó y le entregó la victoria. Pero no es que vino y le dijo, toma Jai, no. ¿Qué fueron a hacer? Lucharon. Nosotros hoy, el Señor nos va a entregar la victoria, pero debemos luchar. ¿Con quién? Con nosotros, con nuestro pecado, no sé, solo el Señor conoce con qué, cuál es nuestro gigante. Solo el Señor sabe. Pero hoy vamos a tomar la decisión de hacerlo así.
los ojos puestos en Cristo y la victoria está en nuestras manos. Es solo ir y vencer. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Esa es nuestra tarea. El día de hoy, esa es nuestra tarea. No podemos hacerlo mañana, no podemos hacerlo más tarde. No, es hoy y en este momento. ¿Por qué? Porque no sabemos si más tardecito vamos a estar con vida. No sabemos. Solo el Señor lo sabe. Y el Señor ha permitido este tiempo para que nosotros podamos hoy arrepentirnos y que Él enderece nuestras veredas. Solo hoy, en este momento. Entonces yo quiero invitarte, amado hermano, que puedas cerrar tus ojos para que nada te distraiga. Y entremos en un momento de intimidad, de comunión con el Señor y seamos sinceros con Él. Seamos sinceros y le digamos: Dios, he pecado, he estado en esta situación y me siento mal. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Ayúdanos para tener la convicción de que hemos pecado y reconocer nuestra condición de hombres. Espíritu Santo, ayúdanos para que podamos rendirnos delante de ti y arrepentirnos y causar una conversión. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo. Señor, esta mañana nos presentamos delante de ti tal como somos, sin caretas, sin máscaras, Señor, tal como somos, tal como estamos, Dios, con un montón de errores tal vez encima, Señor, tal vez, Padre, con un corazón lastimado, tal vez enojado, tal como somos delante de ti nos presentamos, pidiéndote por favor que nos ayudes a reconocer nuestra condición de hombre, reconocer que fallamos todo el tiempo, Señor. Mas, Padre, hoy queremos tomar la decisión de arrepentirnos de corazón, Señor, y no volver a hacer más. Queremos agradarte, Señor. Padre, te pedimos que nos santifiques, Señor, que limpies nuestras vestiduras, Señor, que no permitas que el enemigo siga más nuestro entendimiento. Queremos arrepentirnos, Señor. Necesitamos que tú, Espíritu Santo, vengas y hagas un milagro en nosotros, Señor. Santifícanos, Señor. Lava nuestras vestiduras, Señor. Glorifícate, amado Rey, por favor, que nada lo distraiga. Este tiempo es para nosotros y Dios. Saca todo aquello que no te agrada, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, nuestro carácter, nuestro temperamento, Señor. Todo aquello que no te agrada, sácalo en el nombre de Jesús. Sácalo, por favor, ayúdanos. Purifícanos, Señor. Purifícanos, Señor. Destruye la ira. Limpia, lava, saca todo en nuestro corazón, Señor, todo. Queremos menguar, Señor, para que crezcas tú en nosotros.